asistencia y la participación. Bien, las participaciones suelen ser en Forms o en algún formato parecido y yo reviso y les pongo su nota. Bien. Ya. Bien. Creo que no todos están en Classroom, así que ahorita les voy a mandar el código de la clase. Bien. Si se pueden unir, por favor, chicos. Ahí está la guía número 1, la que vamos a llevar hoy día. Ya tengo 30 hasta ahora. Ya, y el primer favor que les voy a pedir es que pongan en el Classroom sus dos nombres, si tienen dos nombres o un solo nombre, sus dos apellidos, por favor. Porque en los semestres pasados he tenido inconvenientes al pasar las notas al ingeniero porque están solamente con un nombre o están como con apodos. Bien, ahora no creo tener ese problema porque ya tengo la lista del ingeniero, pero para sus prácticas y demás, por favor. Ya. También, por favor, perdón, no me puedo unir. Me dice que no puedo, no sé por qué. Ya les ahorita estoy mandando el link, ¿bien? A ver, Mónica, con el link intenta. Ya, chicos, todos han podido porque aquí adentro está la asistencia, ¿bien? De todas las clases. Ya está, gracias. Ya. Entonces, ¿qué más? Ya tengo 53 alumnos. Gracias a todos. Ya. Otra cosa más es que todo lo que avancemos entra en la parte teórica de los exámenes del ingeniero, ¿bien? Las preguntas teóricas son casi como bien cortitas, solo son qué es o por qué, digamos, y eso es lo que entra, bien. Luego en la parte de neumática y electroneumática entran los finales o en algún caso en el segundo parcial. ¿Ya? Ahora igual para los previos que va a haber, les recomiendo solamente estudiar lo que el INGE avanza. Si digamos les habla de procesos continuos, estudien procesos continuos, procesos discretos, qué es la automatización industrial, qué más les ha dicho, los instrumentos medidores de temperatura, de presión, y alguna característica del instrumento, ¿no? Y eso es yo lo que pienso que les va a preguntar.
Bien, porque en pasados semestres no había previos, ni tampoco conmigo había, así que el ingeniero les ha dicho que mediante plataforma les va a pasar las preguntas y les va a calificar, entonces sí va a ser un previo corto, ¿bien? Algo que les recomiendo es que a veces hay que escribir la pregunta, ¿no?, en las previas, entonces no copien del internet, ¿bien? Si van a sacar algún concepto de algún libro, entonces pongan según no sé, tal persona se considera a un radar como así. Bien, porque el ingeniero no suele calificar preguntas que son como definiciones que están en el internet, bien, siempre son definiciones que él dice. Por ejemplo, con la definición de automatización industrial, bien, que él les ha dicho, y que vemos que hay varias definiciones, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, como ya están en Classroom, pueden ir a la parte de trabajos en clase. Ahí hay dos partes, que son la asistencia y la instrumentación industrial. En la asistencia, ustedes ingresan y hay un link, les va a mandar a un Excel. Por favor, ingresen a ese Excel. Y ahí pueden registrar la asistencia de hoy día, que está como asistencia número 1, 21 de febrero, y solamente pongan una P de presente. Auxi, ¿cómo dijo que podíamos poner para tener presente en la asistencia? Una P, por favor, una P mayúscula. Y ahora voy a compartir pantalla, ¿bien? Para que hagamos todo juntos. Ya, aquí está. Ya están entrando. Así que pongan una P en su nombre, Esta es la lista del ingeniero. Bien, y todos deben estar aquí. Son 76 personas. Ya. 4 minutitos más, chicos, y lo voy a cerrar el editable del Excel, ¿bien? Rolando dice que no está en la lista. Rolando, por favor, tus apellidos y tu nombre. Me dictas, te voy a anotar. Hola, ¿se me escucha? Sí, Rolando, te escucho. Quispe Bautista Ronaldo. Quispe Bautista Ronaldo. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí. Tu RU. 17 14 28 1. ¿Tienes grupo? Sí, el grupo. ¿Perdón? El grupo. ¿El grupo 11? No, 6. Ay. Gracias, no te escucho. Y aquí está tu P de presente, ¿bien? Gracias, Oxy. Oxy, el mismo problema, no sé si me podría anotar. Pairo Alarcón Camila. Ya. Aunque yo tampoco puedo anotar, no puedo escribir en el Excel. Ávila Palacios.
Oxy, ¿me escucha? Tampoco estoy en la lista. ¿Será que me puede anotar, por favor? Y Mamá Nilipe igual dice que no puede anotar en la lista su P de presente. Ya un momentito, chicas. Ya estás, Ávila. Luego, Pairo, si no me equivoco. Sí, por favor. Pairo, estás en la lista, ¿verdad? ¿O quieres que te anote? Ah, no estoy en la lista. Pairo Alarcón Camila. No, ¿se puede volver, por favor, a enviar el link del Classroom? Ya. Pairo Alarcón Camila. Por favor, tu nombre completo y tu apellido al grupo de WhatsApp. Bien. Sí, Pairo Alarcón Camila, RU 175 99 99. Ya estás. Ya, ¿alguien más tiene problemas? Sí, yo con respecto a, igual no puedo escribir la P, pero bueno, no sé qué eche abierta escrito la P, pero no sé, a ver si me sale ahí en mi nombre. Sí, ¿Tu nombre? Guerrero Cortés, Norma Nicole. Sí, no sé, no puedo colocarlo. Gracias, Oxy. Oxy de mí igual, Durán Manzaneda, puse la P, pero igual no aparece, ¿me lo puedo poner? A mí igual Auxi, lo mismo me pasa. Puedo poner, pero no se queda. Durán. Y luego, Montaña Felipe, igual. Felipe. ¿Alguien más? Chamaca. Por favor. ¿Cómo? Sí. Oxígeno China. Johnny. Sí, ponme. Dije de XP Yucla. Oxy, perdón, de XP Yucla, por favor. Quispe, yo creo, Juan. Quispe Santos. Quispe Santos, por favor. ¿Alguien más? China Lisbeth Oxy. Oxy. Ya, ¿quién ha hablado primero? Chamaca. Ya estás. Charca, Oxy. Oxy Flores Miranda. Oxy, Charca, Flores. Oxy China Mamani. ¿Perdón? China Lisbeth. Ya. Dale, Lisbeth. Ya. ¿Quién más? Oxy, Mita, Choque Daniela Paula. ¿Alguien más? Oxy, Mamá ni Mixto, John. Abajito. Mamá ni Mixto, John Einer. Ya estás mal. Uch. Cuidado, vas a tener cuidado con el ingeniero. Si les muestra su lista, le dices que te lo arregle. Ya. Mamá, John, ¿alguien más? Laina, pero sí. He anotado, pero no aparece ahí. Mamá Nilipa, Auxi, por favor. Laina. Ya leí. Josué, ya. Ahora sí. ¿Nadie más? Borja Chávez. Ya, chicos, ¿por qué no pueden editar están con no están con su compu, ¿verdad? Ya está esta Borja. Sergio Oxy. ¿Quispe qué? Quispe Sergio. Pajaritos, las abejas. ¿Alguien más? Sí, por favor, Oxy Flores Apaza.
Cusco Tayakawa Miriam. ¿Alguien más? Auxi, Delgado me anota, he anotado en el Excel, pero no, ya, se vuelve a borrar, no sé qué pasa, Auxi. Hola, Jonathan, ya, dale. Condori, por favor, Auxi. Condori. Auxi, de igual manera en mi caso, Castelú, por favor. Anoto, pero se vuelve a borrar. Perdón, ¿qué Condori me estaba hablando hace ratito? Sume Condori. Ay, ay, ay. Oxi, pasa Yugra igual. Ya, un ratito, chicos. Sume. ¿Dónde está Sume? Ahí está. Ya, luego, ¿quién me ha hablado? Pasa Yugra. Un ratito. Te estoy escuchando. Ahorita lo voy a empezar a pasar. Y ahora sí. Dime. Oxi, de Ajoruro, aprovechando que está arriba, por favor. Ajoruro, ya estás. Castelú, ingeniero. Castelú, Auxi. Ya está. Ya están todos, ¿verdad? Auxi, están diciendo de que están esperando en para poder ingresar. Sí, es igual, no lo puedo. O sea, se borra de Villanueva, por favor. Ya, sí, ahorita te meto. Ya, ¿quién más? Cusco Tayakawa Miriam, por favor. Ya estás, Miriam. Las que han ingresado, por favor, sus nombres. Cristian Sosa, Auxi. Tu apellido. Sosa. Ya estás, Cristian. ¿Alguien más? Nina Yumar, por favor, Auxi. Nina Yumar. Ya estás. Auxi, Marco Antonio Kisbert. Ya están, chicos. ¿Alguien más, no? Oxi, disculpe, yo no estoy en listas. Ya, tu apellido, tus nombres y tú eres... Pimentel Cortés, Maite Ángela. Ya, tú eres 1669-097. 1669-097. Ya estás, Maite. Ya están todos. Y ahí está. La misma lista va a correr cada lunes, ¿bien? Para que se puedan fijar sus asistencias o sus faltas. Ya nadie puede editar. Si alguien no está, me dice. O si alguien tiene F de falta. Te voy a completar luego. Vamos a ver ahora en esta parte que dice instrumentación industrial. Van a estar las guías, ¿bien? Aquí tengo ya la guía número 1. Pueden descargarla para que me puedan seguir. Bien, esta guía vamos a avanzar el día de hoy. Ya.
Y ahora vamos a ir a correr con la participación. Por favor, entren al Menti. Bien, los que tienen en su celular, pongan Menti. Mentimeter es, ¿verdad? O si no, en el internet también pueden ingresar y luego van a ingresar con este código, ¿bien? Ahorita se los voy a anotar en el Classroom, ir en el grupo, que es 47, 41, 31, 32. ¿Ya? Con este código ingresen al Menti. Ya. Los que han podido ingresar, por favor, vayan poniendo su nombre y su apellido. Ya. Ailén Álvaro. Sí, disculpe, buenas tardes. Hola. Para la lista, yo coloqué mi asistencia con una P, pero ahora acabo de volver a refrescarlo y está con F de falta. No sé si lo podría cambiar. Soy González Solís Luis Cristian. Ya. González. Solís Luis Cristian. Ya, te lo voy a cambiar, no te preocupes. Muchísimas gracias, Oxy. Ya. Ya están ingresando. Tengo 25 personas en el Menti. Sí, mi causa igual está con F. Y le puse P. Ya. ¿Qué te llamas? Paredes Joeles. No la Joel. Ya. Ya te lo voy a cambiar ya. Ya están 29. Giovanna, Dayana, Jessica, Maribel, Gabriel. Ya. Mientras tanto les voy a decir que dudo que utilicemos este guardapolvo para el laboratorio. Bien, algunos he visto que estaban llevando guardapolvo. Solamente es necesario que traigan unos zapatos adecuados cerrados. Bien, y luego lo que les voy a revisar siempre va a ser barbijo, un alcohol individual propio y su carnet. Bien. Si se olvidan su carnet, entonces me muestran en ¿qué se llama? En el celular, bien, y igual van a poder ingresar. Y el ingeniero ha recalcado para los que van a ir recién que no deben llegar tarde, ¿ya? ¿Qué más? Y que se consigan unos lentes protectores. Bien, esos lentes que se utilizan para las empresas gruesas, de cualquier material, de cualquier marca, simplemente que les proteja de toda la parte de la vista, ¿bien? Luego, unos auriculares, unos tapones, pero para esta semana no, unos tapones hay de diferentes materiales, ¿verdad? Pero para tapones para los oídos, ¿bien? Para protegerse de los ruidos, de los compresores de aire básicamente, sobre todo en neumática y en electroneumática, ¿bien? Ya. Oxy, perdón. La lista igual, yo puse P, pero está vacío. ¿Ya qué te llamas? Álvarez, Kelali Álvaro Joaquín. Ya. Gracias, Oxy. A la siguiente clase lo vas a corroborar ya. Álvaro, te lo voy a cambiar, pero ya. Está bien, Oxy. Oxy, me añadió, pero ya no está en la lista de nuevo. Quispe Bautista. No me fijé mal. No estoy.
Ya estamos los 64 personas. Bien, lo voy a corroborar para luego anotarles. Ya un ratito, bien. Bien. Hola Joel, ¿ya te he aceptado? Ya tenemos grupo de WhatsApp, ya tenemos código de Classroom. Bien, si quieres te puedes unir, por favor, ahora. Y los que han entrado tarde también. Y en ese Classroom está la lista que ya no se puede llenar. Y vamos a continuar con el tema, ¿bien? Vamos con el Menti. Y ahora sí lo voy a cambiar, ¿bien? Bien. Ahora vamos a empezar con qué es la automatización. La guía bien. En la guía nos dice que es un sistema donde se transfiere tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Bien. Tareas que se pasan de la mano de un operador a otros, se puede decir máquinas, computadores o software, todo lo que interviene que no se puede controlar por un operador manualmente. Entonces eso es lo que es automatización industrial. Esta parte o este concepto está en el libro que está en la bibliografía de aquí, de la guía. Bien, entonces eso es automatización industrial para este autor. Pero en el Menti, por favor, pueden poner su definición propia de instrumentación industrial. O de automatización, perdón. Auxina, me permite llenar, ¿dónde lo lleno? Ah, es cierto. Ya. Y a ver, tengo problemas con el Menti. Al chat, por favor, ¿qué es para ustedes la automatización? Ya. Si quieren pueden activar sus micrófonos y vamos a definir bien la automatización industrial. Bien. Ya. Cristian dice que es la mejora y optimización. Ya. Dayana dice que es mejorar la productividad. John dice mejorar la producción. Cecilia dice reducción de tiempos y costos.
facilitar las operaciones mediante tecnología, mejorando la producción, es el uso de tecnología para reducir el uso de mano de obra, es la reducción de actividades manuales, implementación de tecnologías, mejorar procesos, facilidad de manejo productivo, la sistematización, Ya, entonces esta es una pregunta de examen, ¿bien? Ahorita les voy a poner lo que tienen que preguntarle al ingeniero, ¿ven? Bien, él siempre dice, pregúntenme en clases, ¿verdad? Entonces, ustedes le van a preguntar en clases qué es la automatización industrial para él en un concepto bien definido, ¿bien? Y lo que él les diga se lo van a anotar, ¿bien? Porque en un examen la respuesta correcta era que es un sistema donde se transfieren tareas de producción, ¿bien? Se transfieren las tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos, ¿bien? Es la transferencia de tareas de producción de la mano de obra a componentes tecnológicos, ¿bien? Esa era la respuesta correcta, pero en sí hay varias definiciones de la automatización industrial, ¿bien? Básicamente, como es la transferencia de tareas de personas, operadores humanos a máquinas u otros componentes tecnológicos. Entonces, estos sistemas tienen que ser, o básicamente siempre son, sistemas computarizados. Bien, siempre son sistemas computarizados, donde nosotros podemos manejar o corroborar tiempos de llegada de materia prima, tiempos de entrega, podemos volver constante el número de pedidos o más o menos el tiempo el cual vamos a pedir materia prima, ¿verdad? Todo eso lo podemos manejar mediante software, programas y todos esos componentes, herramientas de información que están computarizadas, son una forma de automatizar un proceso, ¿bien? Entonces, todo lo que nosotros manejamos en métodos y en manufactura es una parte de la automatización, ¿bien? La automatización industrial ha llegado a ser una parte fundamental de la industria 4.0, ¿bien? Es por eso que nosotros llevamos esta materia. Entonces, otra forma de automatizar es también con sistemas electroneumáticos, ¿bien? Donde nosotros hacemos uso de corriente eléctrica para automatizar procesos, automatizar máquinas y demás, ¿bien? Luego están los sistemas neumáticos, donde nosotros vamos a hacer lo mismo, de que una máquina se mueva sola, pero con el recurso o la materia prima, que lo único que vamos a necesitar es aire, ¿bien? Y vamos a tener que controlar la fuerza con lo que va a trabajar cada máquina para que realice una específica tarea, ¿bien? Luego están los sistemas hidráulicos, donde es casi lo mismo que la neumática. Entra el componente de la potencia, de la fuerza, velocidad y demás, pero estos procesos, en estos procesos se utilizan líquidos, ¿bien? Básicamente siempre se utiliza aceite para hacer trabajar varias máquinas automáticamente, se puede decir. Por ejemplo, no sé, hay varios sistemas o componentes como más o menos automáticos en las motos, ¿verdad? En las motos, en los autos y demás. Y ahí se puede ver en la vida real que sí se está trabajando con automatización industrial, ¿bien? Luego, entonces, todo esos componentes o todos estos no sé, sistemas neumáticos, electroneumáticos, sistemas computarizados, hidráulicos, son parte de la automatización industrial con el fin de optimizar procesos, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a optimizar procesos? Vamos a optimizar procesos
con el fin de que vamos a asegurar la calidad de nuestros procesos, y al asegurar la calidad de nuestros procesos vamos a asegurar la calidad de los productos, ¿bien? Los procesos pueden ser varios, ¿verdad? No sé, procesos de secado, de destilación, de prensar, de cualquier proceso. Entonces es por eso que el ingeniero primero lleva tipos de procesos. Bien, cuando nosotros nos encontramos con procesos continuos, obviamente nos dice que va a seguir pasando el mismo proceso. Por ejemplo, los embotellados es un proceso continuo, ¿verdad? En el embotellado, no sé, entra líquido a la botella, luego se tapa, luego se pone en una caja, o no sé, pero son procesos repetitivos y son continuos porque el proceso de producción nunca puede parar, ¿verdad? Todo lo que aprendemos en métodos. Y es por eso que como las máquinas no pueden parar, el proceso no puede parar, porque aparte es pérdida de dinero, de tiempo y de materia prima. Entonces, para rescatar todos esos insumos que nosotros requerimos, es necesario que nuestro sistema esté bien automatizado o por lo menos esté bien controlado. Para que nuestro proceso esté bien controlado, nosotros requerimos de la instrumentación industrial, ¿bien? Porque en la instrumentación industrial hay una infinidad de instrumentos que nos va a ayudar a controlar, a regular todos estos procesos, y vamos a asegurar que nuestro producto salga bien. Luego, entonces, ¿en dónde entra esto de automatización industrial? Hay diferentes campos de aplicación, por eso es bien importante, y porque nosotros somos ingenieros industriales, se supone que sabemos de todo, ¿verdad? Entonces, hay la capacidad de entrar a cualquier tipo de sistema productivo. Es por eso que la automatización industrial entra a los campos de minería, pueden ver. En el mecánica, automotriz, ¿qué más? Y sobre todo lo que dice el ingeniero, industria textil y en la industria alimentaria, ¿bien? Porque en la industria alimentaria casi vemos todos los procesos completos, una gran cantidad de procesos, ¿bien? Y es por eso que el ingeniero, no sé si les he hablado, pero habla de la industria cervecera o de la industria láctea, porque hay diferentes tipos de procesos que trabajan con calderos grandes o con tanques de almacenamiento grandes, bien, la industria azucarera, ¿verdad? Después, y en todos esos procesos pequeñitos, sistemas pequeñitos que forman el gran sistema que es la empresa, es necesario que exista la automatización, bien, de cualquier forma, así sea utilizando una aplicación, donde nosotros simplemente pongamos la temperatura que requerimos, el nivel que requerimos y a la presión a la que se requiere que esté nuestro producto. Ya en ese momento vamos a utilizar la automatización industrial para controlar un proceso. Bien. Entonces todo eso es automatización industrial, o esa es la importancia de la automatización industrial, y por lo cual lo primero que se ve es la instrumentación industrial, ¿bien? Ya, entonces esa es la automatización industrial. Ya. Luego está la automatización industrial, luego está la instrumentación industrial, ¿bien? Ya, aquí se los he resumido. ¿Qué es la automatización industrial? La instrumentación industrial, perdón, dice que la instrumentación y control de procesos es una especialidad de la ingeniería que combina distintas ramas, entre las que se destacan sistemas de control, automatización, informática, entre otros. Su principal aplicación y propósito es el análisis, diseño y automatización de los procesos de manufactura de las áreas industriales, petróleo, gas, generación de energía eléctrica, entre otros. Bien. Entonces, para esto, primero vamos a ver los instrumentos, ¿bien? Entonces, los instrumentos se dividen en dos.
en función del instrumento o por la variable que mide el instrumento. Bien, está más abajito de su guía. Entonces, en función del instrumento están varios tipos de instrumentos. En el tipo de instrumento primero que vamos a ver es el instrumento ciego. Bien, y aquí está una imagen representativa de un instrumento ciego. Y nos dice que son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Son ciegos los instrumentos de alarma, presostatos, termostatos, interruptores, que son interruptores de presión y de temperatura. Bien, o los mismos transmisores de caudal, presión y temperatura. Bien, entonces, si ustedes no se quieren grabar un concepto bien de esto, cualquier cosa que ustedes agarren en su casa, o un tornillo, si quieren un tornillo, un desarmador, un alicate, un perno, todas estos instrumentos que sirven básicamente para dar mantenimiento a las máquinas, son instrumentos industriales ciegos, ¿bien? No tienen ninguna indicación visible, no son registradores, no tienen numeración, no nos está indicando nada, ¿bien? Entonces estos son los instrumentos ciegos, ¿ya? Eso es importante. Luego están los instrumentos que son los indicadores, ¿bien? Como aquí ven, disponen de un índice o tienen una determinada escala graduada y de acuerdo a la lectura de la escala, bien como los termómetros también es un instrumento indicador que ya tiene una escala donde nosotros podemos verificar de acuerdo a donde esté, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que metemos el termómetro a un tanque donde se encuentra, o a un caldero donde se encuentra yogur o algún tipo de jugo, ¿verdad? Entonces, rápidamente leemos a cuántos grados centígrados está, porque tiene una escala, ¿bien? Tiene un índice que es legible y lo podemos leer directamente, ¿bien? Entonces, esto también es un instrumento industrial con lectura directa, ¿bien? Cuando nosotros hacemos una lectura, tenemos un instrumento industrial, cualquier instrumento industrial que tenga un indicador, y nosotros lo leemos, entonces nos está arrojando una lectura directa, ¿bien? Que es visible al operador, si ustedes quieren. Entonces, ese es un instrumento indicador. Luego tenemos aquí un instrumento registrador. Bien, y como ven en este gráfico, a medida que va pasando aquí o va leyendo los datos, estos instrumentos registradores se pueden conectar a PLCs. Bien, el ingeniero les ha mostrado que tiene en el laboratorio una computadora y él decía que tiene varias que sirven para sistemas SCADAs, PLCs, todas esas cosas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto se puede conectar a un PLC, ¿bien? O a otro tipo de maquinaria, y mediante que se esté mandando la lectura por otros instrumentos industriales, este aparato va a ir registrando lo que se le está mandando, ¿bien? Va a ir registrando, y aquí como ven en una hoja lo está registrando. Ya cuando cuando termine, ustedes ya pueden ver con una observación directa qué es lo que se está registrando, ¿bien? ¿Qué datos, con qué tipo de trazos, con qué tipo de puntos, con qué tipo de colores? Entonces, todos esos tipos de instrumentos que nos arrojan así estas como planillas, son instrumentos registradores, ¿bien? Luego vienen los sensores. Hay una infinidad de tipos de sensores que lo vamos a ver más adelante también. Hay sensores capacitivos, inductivos, que el ingeniero lo tiene en el laboratorio y ese día les va a mostrar, bien. Y luego son diferentes entre sí porque no solamente en su aspecto, ¿ya? Porque ellos, cada uno de ellos tiene una característica diferente que el ingeniero les va a mostrar. Por eso, al momento de ver un instrumento, ya nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocerlo, ¿bien? No se tienen, por ejemplo, una punta es azul, tienen como metal, otros no. Entonces, eso es
Eso es porque trabajan con diferentes materiales, ¿bien? Por eso son capacitivos, no sé, inductivos y demás. Y es una diferencia de estos sensores, ¿ya? Entonces otros, y también hay sensores de presión, sensores de temperatura, más que todo esos dos tipos de sensores son importantes. Y por eso también es las características del instrumento son diferentes. Bien, entre otras características o diferencias, hay que, por ejemplo, uno es más exacto que el otro te da una velocidad de respuesta más rápida y demás. Por ejemplo, los sensores de temperatura, ¿bien? Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente y tenemos un sensor de temperatura que nos arroje a qué temperatura estamos, entonces se puede decir que un sensor no detecta el cambio de temperatura rápidamente, porque el cambio de temperatura es lenta, ¿bien? Por ejemplo, en la mañana estamos a una cierta temperatura y en la noche estamos a otra temperatura, ¿bien? Por ejemplo, los acondicionadores, que es un ejemplo clásico, que tienen estos tipos de sensores, ¿bien? Entonces ya detecta, ¿bien? Detecta qué temperatura estamos, si está haciendo mucho frío. El ingeniero igual les ha indicado eso, si está haciendo mucho frío. Entonces, si nosotros lo vamos a programar a que esté siempre a los 18 grados centígrados y demás, entonces si está demasiado frío, la va a subir a esa temperatura, ¿bien? Y hasta que suba a la temperatura correcta, va a tardar, ¿bien? Entonces tiene un nivel de respuesta lenta. No está cambiando, detecta frío y ya nos va a poner en el ambiente de 18 grados centígrados. No tiene una velocidad de respuesta rápida, ¿bien? Entonces es un instrumento con velocidad de respuesta lenta. Y hay otros instrumentos con velocidad de respuesta rápida. Es una de las características de los instrumentos, aparte de la exactitud, de la precisión que siempre está en catálogos de instrumentos industriales. Ustedes van a ver, tienen su tarea, ¿verdad? Entonces, digamos que ustedes buscan un sensor de temperatura, ahí les va a aparecer hasta qué nivel de temperatura va a detectar ese instrumento, ¿bien? Hasta su capacidad de temperatura, de medir temperatura. Hay otros muy altos, hay otros más bajos, y eso es porque no sé, es de acuerdo al sistema donde nosotros vamos a ir a trabajar. Si nos encontramos en una industria alimentaria, obviamente que sus sistemas son diferentes, ya trabajan con mayor, no sé, con grandes presiones, con grandes temperaturas, entonces nuestros instrumentos que nosotros vamos a comprar tienen que soportar su capacidad de temperatura, de medición de temperatura y presión tiene que ser alta. Si nosotros queremos que nos arroje la temperatura y presión rápida, entonces ya buscaremos otra característica de velocidad de respuesta del instrumento. Y hay otros que lo vamos a ver más adelante, que son la linealidad, ¿qué más? Y otras características de los instrumentos que es importante, ¿bien? Pero básicamente siempre lo que nos arrojan esos catálogos de información es la precisión y la exactitud, ¿bien? Que no es lo mismo. Esos son los sensores, en resumen. Luego están los transmisores y los transductores, ¿bien? Que esto igual siempre entra a los exámenes teóricos, porque no son iguales. Entonces nos dice que el transmisor toma cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptores, así como un transmisor capta señales de un sensor a un transductor, ¿bien? Entonces esto es así que primero tenemos el sensor, ¿bien? El sensor. Ese tipo de sensor capta cualquier tipo de variable, ¿bien? Entre las variables que nosotros más manejamos
o como el ingeniero les ha mencionado, es en una máquina, en un sistema pequeñito grande, básicamente siempre se explica con un tanque. En el tanque nosotros, ahí puede existir granos, ¿verdad? Granos, no sé, de avena, lo que sea, o puede existir líquido, ¿bien? Hay instrumentos sensores que es se diferencian también por el producto que se va a medir, si es sólido o si es líquido, ¿bien? Eso es importante también. Pero en el tanque, si nosotros tenemos líquido sólido, no importa, siempre nosotros vamos a querer medir o controlar, por la automatización industrial, el nivel, la presión y la temperatura, ¿ya? Siempre va a tener un RTD, que es un instrumento industrial, medidor de temperatura. Vamos a tener un sensor medidor de nivel conectado al tanque, y vamos a tener un sensor medidor de presión, ¿bien? Un flujómetro además puede estar conectado a las tuberías y demás. Entonces estos tipos de instrumentos industriales se comportan como sensores. ¿Por qué? Porque al momento de que este es mi, digamos, medidor de presión o de temperatura, en esta parte donde se esté conectando con el tanque, va a tener una parte donde esto se va a conectar, ya sea por radiación, o por medición directa, se va a conectar el producto con el instrumento, con el sensor, ¿bien? Entonces este sensor, más o menos como dice su nombre, va a sentir la variable, ¿bien? Va a sentir la variable si es de acuerdo donde se conecte, ¿bien? Así que una pregunta que le pueden hacer al ingeniero es, ¿dónde es adecuado? Si este es un tanque, ¿dónde es adecuado conectar un sensor de nivel? ¿Bien? Si es adecuado conectarlo aquí arriba, o si es adecuado conectarlo aquí abajo, ¿bien? Porque las lecturas a veces son inexactas y eso, la conexión correcta puede ayudar a que las lecturas se presenten con mayor exactitud y precisión, ¿bien? Entonces, también le pueden preguntar para qué tipo de productos sólidos, líquidos y demás, densos o no densos, es necesario conectar un sensor aquí arriba, ¿bien? Aquí arriba se puede conectar y hacer su lectura directa por aquí, ¿bien? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con sensores, por ejemplo, que están trabajando fuera de nuestro tanque, no estén conectados aquí, se dice que tienen una lectura indirecta, ¿bien? Con el producto, no toca el producto, por eso funcionan con rayos gamma, rayos alfa, no sé, y entran y hacen la medición, ¿bien? Y luego hay otros instrumentos con medición directa que nosotros lo conectamos aquí, en estas partes de la tubería, del tanque, o lo podemos poner hasta dentro del tanque, ¿bien? Por eso es importante el material de nuestros instrumentos industriales, porque tienen que ser aptos para no tener problemas con una industria alimentaria, ¿bien? No podemos meter cualquier producto al yogur si quieren, porque se puede corroer o demás, ¿bien? Entonces, eso es un sensor, todo esto, esas cosas hace un sensor. Toma la señal y luego se conecta a un transmisor, ¿bien? Se conecta a un transmisor y este transmisor va a tomar la variable que le va a llegar al sensor. Por ejemplo, al sensor le va a llegar, hay sensores que son medidores de presión, de temperatura y de nivel al mismo tiempo, ¿bien? Son más costosos o son más grandes, más pequeños, depende igual al costo, al precio, pero digamos que es un sensor que es medidor de nivel y medidor de temperatura al mismo tiempo, ¿bien? Entonces este sensor puede detectar varias variables que le están llegando. Entonces este transmisor, como este transmisor se puede manipular, puede ser manipulable con el operador, entonces nosotros configuramos, ¿bien? Que solamente queremos que leer en sí una variable de temperatura, solo la variable de temperatura, ¿bien? Y va a recibir una variable de temperatura, ¿bien? 20 grados centígrados,
no sé, y entonces, y luego que está a 5 metros, ¿verdad? Y solamente va a recibir las señales, cualquier tipo de señales, y del transmisor va a salir solamente una lectura, que va a ser de temperatura o de nivel, ¿bien? Esa es la función que hace el transmisor. Bien, va a transmitir las señales exactas y requeridas por el operario. Y luego el operario, gracias al transmisor, va a poder hacer la respectiva, va a poder controlar la variable, ¿bien? Y luego se conecta a un controlador, ¿bien? Básicamente todos los instrumentos tienen un sensor, un transmisor y un controlador. Gracias a este controlador, nosotros vamos a poder controlar a qué temperatura está, a qué nivel está, en el ejemplo, bien, a qué presión, todas esas cosas. Y vamos a poder cerrar o abrir válvulas, o si estamos trabajando con un software, vamos a poder decir, está esto a 20 grados centígrados, necesitamos que se suba a más o que no se pase de los 5 metros. El yogur, no sé, dentro del tanque. Todas estas cosas se van a poder hacer con la ayuda de un software o simplemente con ayuda de válvulas, ¿bien? Luego está el transductor, que es un dispositivo al que se aplica una energía de entrada y devuelve la energía de salida, que suele ser diferente a la energía de entrada, ¿bien? Es lo mismo que un transmisor, ¿bien? Recibe una señal de entrada y luego bota una señal de salida. Pero estos transductores siempre van a botar lo que vos les entregas. Por ejemplo, tenía otra fotito aquí en otra guía pasada, que era de un micrófono, ¿bien? Entonces, en el micrófono lo que nosotros queremos transmitir es nuestra voz, ¿no? Y queremos que salga la voz, pero que se escuche más fuerte. Solamente es que se escuche más fuerte, entonces va a afectar ahí el sonido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a recibir el transductor? Va a recibir miles de sonidos, pero simplemente va a transmitir la voz, y eso es lo que se va a escuchar. Entonces eso es lo que se hace estos transductores. Por ejemplo, este es un transductor de temperatura y es lo mismo. Donde tú metas esa parte larga del instrumento, es la humedad, bien, y te va a arrojar la humedad con esa lectura directa, que es una lectura en pantalla, y vas a saber qué lectura te está dando, ¿bien? Y luego está estos diferentes convertidores, que son dispositivos así, y que básicamente es fácil de conectar. Si nosotros queremos convertir sobre todo una señal electrónica de una señal electrónica que se adapte con otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Y sus voltajes o alguna característica de ese tipo no son lo mismo, entonces vamos a poder utilizar unos convertidores, ¿bien? Y por eso dice que son aquellos que reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de otro instrumento para después convertir y enviar el resultante en forma de una señal de salida, ¿bien? Estos convertidores también se pueden utilizar en electroneumática, ¿bien? Pero esto lo vamos a poder ver mejor en laboratorio porque en los software no se usa. Luego están los tipos de los controladores que les estaba diciendo más adelante que trabajan con los transductores. Y gracias a esto podemos controlar nuestras variables. Bien, si nosotros queremos que digamos en un día esté a 20 grados centígrados de temperatura y el otro día que suba la temperatura, entonces con estos controladores vamos a poder controlar nuestros procesos de presión, temperatura y de nivel, ¿bien? Luego están los elementos de control final, ¿bien? Y los receptores. Entonces estos elementos de control final básicamente siempre son válvulas cuando estamos trabajando con sistemas interconectados, como por ejemplo varios tanques, varias tuberías, varias válvulas, como aquí ven. Aquí están las tuberías
o pueden ser tuberías, pueden ser cables o demás. Aquí están las válvulas. Y luego pueden estar conectados a diferentes tanques, ¿bien? Entonces, esos son los elementos de control final. Simplemente si nosotros queremos parar el flujo de algo, vamos a cerrar la válvula y se va a parar el sistema, ¿bien? Y si nosotros queremos que algo enfríe más o que se introduzca producto a otro tanque y demás, entonces vamos a abrir la válvula. Eso básicamente son los elementos de control final, que siempre lo vamos a ver. Y luego están los receptores, que reciben señal, las registran y las convierten, ¿bien? Este es un tipo de receptor y simplemente igual se puede conectar a un sensor, a un controlador o a un transmisor, ¿bien? Todos estos instrumentos se pueden interconectar. Básicamente es lo mismo. Luego están los instrumentos en función de la variable de proceso. Bien. Estos instrumentos se clasifican de acuerdo a la variable que miden. Por ejemplo, un termómetro, ¿bien? Un termómetro va a ser un instrumento medidor de temperatura, ¿bien? ¿Qué es la variable que va a medir? Es la temperatura, ¿bien? Así de fácil, y es más básicamente como nosotros nos grabamos. ¿Qué tipo de instrumentos estamos viendo? ¿Bien? Luego vienen los que más nosotros vamos a utilizar en todo el semestre, son los instrumentos de nivel, los instrumentos de presión y los instrumentos de temperatura, como dice la guía, pero entre otros están los instrumentos medidores de humedad, de posición, de caudal, de peso, de velocidad y cualquier tipo de variable que nosotros queramos medir. Entonces, simplemente le llamamos los instrumentos de acuerdo a la variable, ¿bien? Así los podemos identificar. Y eso es todo. Luego, entonces, dentro de la práctica dice que haga una tabla de al menos 15 instrumentos industriales indicando su tipo y características importantes. Entonces, ustedes simplemente van a detectar de qué tipo es. Si es un instrumento, obviamente va a ser instrumento de medición por la variable que mide, ya sea presión, temperatura o nivel. Pero se puede acercar a que si es un sensor, si es un transmisor o es un transductor, ¿bien? Entonces, si no tiene ninguna numeración ni nada, entonces es un instrumento ciego, nada más. Bien, entonces eso es lo que van a hacer. Y algunas características que les he dicho, por ejemplo, hasta qué presión soporta, hasta qué temperatura soporta, para qué tipo de producto es, si es, por ejemplo, no sé, si ustedes eligen un sensor medidor de presión para productos líquidos, entonces tendrá un nombre característico, sensor medidor de presión 5BT, no sé. Entonces eso lo van a poner en sus prácticas, ¿bien? Ya. Ya vamos a seguir con su participación. Pueden entrar al Menti y responder a la siguiente pregunta de que cuál es un elemento ciego. Por favor. Y si alguien tiene alguna duda, entonces activa su micrófono y hablamos bien. ¿Cómo entramos a esa página, Auxi? He entrado al Menti, pero no me pide ningún código. Ahí. Entras a Google y luego ahí simplemente pones Mentimeter. Ahí te aparece Mentimeter y te dice que ingreses un código para votar. Entonces ahí tienes que copiar el código. Y también está en Play Store. Y igual Mentimeter, y lo descargas, igual ingresas con el código nomás. Ya, gracias, Auxi. No, tampoco llenamos nombre, ¿no? No pide nombre.
No, ya está su nombre en la primera presentación, es el mismo Menti. En la primera no he podido entrar, sí, he entrado tarde. No te preocupes. Voy a revisar bien. Ya la siguiente lo van a ver en el Excel si tienen falta, presente o lo que sea. Llenalo nomás. Ya, entonces dice que un elemento ciego, bien. Lo vamos a hacer por respuestas. Bien, ya tengo 34 respuestas aquí. Y nos dice que es un... Bien. Esta es una válvula, ¿bien? Es un tipo de válvula porque hay diferentes válvulas, ¿bien? Es un tipo de válvula, pero no tiene ninguna... no tiene una pantalla donde nosotros podemos leer la magnitud de la variable ni nada. Entonces es por eso que es un elemento ciego. Bien, cualquier tipo, un elemento final de control también es un elemento ciego. Entonces ustedes en su práctica pueden decir una válvula es un elemento final de control, tanto así como es un instrumento ciego porque no tiene ninguna parte donde se podamos leer o de acuerdo a su criterio pueden ir explicando, bien. Entonces esto donde han votado 3 personas, que ahorita voy a ver quiénes son, nos dicen que un elemento ciego es un termómetro. Bien, y aquí tienen como una regla graduada, y por tener esta regla graduada donde se puede leer la temperatura, entonces no es un elemento ciego, bien. Y este tampoco, porque es un registrador, bien, es un tipo de registrador digital, ya no es como el otro que estábamos viendo en la guía. Este es digital, básicamente todos los software tienen eso, ¿verdad? Donde se está, todo el tiempo se está como dibujando una gráfica. Son registradores también, y por eso es un registrador digital. Tiene aquí arribita, donde podemos leer, ¿verdad? Entonces no es un elemento ciego. Bien. Luego, hay tipo de instrumentos digitales y hay tipo de instrumentos analógicos, ¿bien? Entonces eso hay que saber diferenciar también, porque puede existir sensores analógicos y puede existir sensores digitales. Los sensores digitales siempre se caracterizan porque tienen como solamente 2 lecturas, ¿bien? Por eso dicen que la automatización industrial se vincula también con la informática, porque en la informática esos son los instrumentos digitales, simplemente te dan 2 lecturas. Por ejemplo, puede ser los interruptores de la luz, ¿verdad? Nosotros cuando apagamos ya simplemente se está haciendo la función de off, ¿verdad? Cuando prendemos se está haciendo la función de on. Entonces esas cosas hay que... lo podemos describir bien. Por ejemplo, igual la palanca, no sé, las palancas o válvulas también que se encuentran en nuestra ducha. Entonces eso también son elementos finales de control, porque básicamente abriendo o cerrando eso se va a abrir el agua y demás, se va a empezar a calentar y todas esas cosas. Y es un elemento ciego a la misma vez, ¿verdad? Y es un instrumento digital porque simplemente también estamos haciendo arriba y abajo, on, off, ¿verdad? Eso. Y los instrumentos analógicos básicamente se diferencian porque trabajan con el tiempo, ¿bien? Por ejemplo, las calefacciones, ¿verdad? No sé, las calefacciones trabajan con el tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, puede ser que se esté calentando el sistema, ¿bien? Y luego a medida que, luego después, por ejemplo, otro medidor analógico, básicamente siempre son los que trabajan con temperatura, los sensores de temperatura o los que están registrando temperatura o están registrando presión o están registrando tiempo a la misma vez. Porque digamos, en la mañana, durante tales horas,
se tiene que registrar una presión simplemente de 5 bares, ¿bien? Entonces, todo ese tiempo se tiene que estar registrando 5 bares. Si se registra, si digamos la gráfica nos manda una señal dispareja, entonces nosotros vamos a poder identificar en qué tiempo ha trabajado el instrumento analógico con una presión diferente. Bien, entonces eso, todas esas características, pónganlo por favor en su tarea para el ingeniero. Y eso sería todo, chicos. Gracias. Nos vemos el día lunes. Por favor. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Hasta luego. Gracias, sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao. Hasta luego.